parte, con los números reales, con las funciones, con incluso cuando trabajábamos con el concepto de límite y continuidad. El concepto de límite requiere por ahí un conocimiento de los distintos tipos de funciones. Vimos la función valor absoluto, la función racional. Sin embargo, hubo un matemático conocido como Leibniz que desarrolló un concepto muy claro sobre la derivada. Este concepto de derivada, más que nada, es un límite especial. Es decir, vamos a introducir ahora es con una cierta característica. Matemáticamente, la derivada de una función permite medir la rapidez con la que cambia el valor de dicha función matemática. Es decir, tenemos la gráfica de una función y la forma en la que el desplazamiento de una partícula a lo largo de la gráfica de una función permite un cambio. Ese cambio se mide a través del concepto de derivadas. Por supuesto que esto va a depender justamente del valor de la variable independiente, que para nosotros en la mayoría de notación que utilizamos es nuestra variable x. La derivada se calcula muy simplemente a través de un límite, ¿sí?, que es el límite de la rapidez de cambio, y esa rapidez de cambio se suele representar a través de un cociente incremental. Ese cociente incremental está denotado a través de una delta, es un triangulito, en donde requiere un incremento, tanto en el numerador como en el denominador. Es decir, un incremento para la variable x y un incremento para la variable y. Dicho en otras palabras, y más matemático todavía, la derivada permite calcular un límite para un cociente incremental en donde el incremento del numerador es el incremento de la variable dependiente y el incremento de del denominador es el incremento de las variables independientes. Así, dicho de esta manera, por ahí puede ser un poco engorroso poder entender el concepto de derivadas. Por eso es que vamos a introducirlo a través de un problema, conocido dentro del análisis matemático como el problema de la recta tangente. Vamos a recordar un poquito cómo hacemos para poder calcular la pendiente de una recta. Cuando calculamos la pendiente de una recta, había una formulita que se utilizaba en álgebra. Estoy hablando de una recta en R2, por supuesto. Cuando tenemos dos puntos, como lo que tenemos acá, un punto P1, podríamos decir, X1, Y1, y un punto X2, Y2, para poder calcular su pendiente, es decir, su inclinación, el numerito que mide la inclinación de la recta, hacíamos básicamente esta fórmula, en donde M representa la pendiente, y eso va a ser igual justamente a delta de I sobre delta de X. ¿Qué representa delta de I? Delta de I representa un incremento de la variable independiente, que es la que le hablaba recién. Y delta de X representa un incremento de la variable independiente, que también fue nombrado en la diapositiva anterior. Al hablar de un cociente significa que hay una fracción, hay una división. Entonces, en el numerador, al haber un incremento, significa de que va a tener que haber una diferencia. El incremento, el aumento, se puede representar a través de una diferencia. ¿Cómo se representa? A través de una variable I2 e I1, que son las segundas componentes de estos puntos. Fíjense que tengo I2 en el segundo punto, I1 en el primer punto, y hacemos una diferencia. Allí, cuando sacamos la diferencia, vamos a obtener un valor numérico. Y ese valor numérico representa justamente el aumento. De la misma manera sucede con X2 y X1. Si hacemos una diferencia entre X2 y X1, vamos a obtener un número. Y ese número representa el aumento, pero de la variable dependiente. Cuando se calcula esta fórmula, o reemplazamos los valores numéricos, suponiendo que tenemos valores particulares para X1, Y1, X2 e Y2, y los reemplazamos acá, vamos a obtener un valor numérico. Ese valor numérico es nuestra pendiente. ¿Sí? Y además, les propuse acá algo para recordar. Esa es la ecuación de la recta que pasa por un punto y tiene una pendiente m. Es decir, obtengo una pendiente y tengo un punto de paso, ya es suficiente para que encuentre la ecuación de la recta. Pero esa recta es una recta que corta la curva en cualquier punto.
en este caso en el punto X1 y 1. No sabemos si es una recta tangente o es una recta secante. Lo que sí sabemos, y estamos seguros, que es mucho más probable de que sea una recta secante. ¿Y qué es una recta secante? Van a observar. La definición establece lo siguiente. Dada una función f, definimos pendiente de la recta secante y vamos a colocar a m y como subíndice la palabra abreviada sec, que significa pendiente de la secante. ¿Qué es una secante? Básicamente es una curva, imaginemos que tenemos una curva y que la lapicera es una recta. Una secante es una recta que corta al menos en 2 puntos a la gráfica de la ecuación. Entonces, la gráfica de la ecuación se ve interrumpida por la intersección con una recta que la corta en 2 o más puntos. En este caso, gráficamente, la corta en este punto y en este punto. Yo voy a ver si la puedo insertar algo de color. Sí, la corta en este punto. La corta acá. Y voy a copiar y veo que también la corta acá. Voy a tratar de hacerlo un poquito más pequeño. Son los 2 puntos que lo he colocado con color en donde corta la recta secante la gráfica de esa función, de esa curva. Y podemos ver la recta tangente. Esa es la recta tangente. Ahora, perdón, la recta secante. Ahora bien, imaginemos que X1 lo representamos con X, que está acá. Y X2 lo representamos con X más H. Es decir, X que se le ha sumado un incremento H. Se le ha sumado básicamente un número. Entonces se va a hacer un poquito más grande. Tengo los dos X. Este sería X1, el que estoy señalando acá, y X2, el que estoy señalando acá, que es X más H. H es simplemente un valor numérico positivo. Ahora bien, X1, valuado en la función, voy a obtener un quién, un f de X, que va a estar ubicado en este punto. Es el f de X que aparece acá. Y también f de X más H va a ser el valor que tenemos acá, f de X más H. Entonces ya tengo un incremento en el eje X de H y un incremento en C, que va a ser un incremento sobre el eje Y. Por eso hablamos de un cociente incremental. ¿Qué es lo que sucede? La pregunta sería, si este punto que tenemos acá lo vamos trayendo cada vez más cerca del otro punto, la distancia que se refleja acá abajo va a ser mucho más pequeña. Imagínense, si este punto lo coloco acá, la distancia de h ya va a ser más pequeña que la que tiene en ese momento, en este momento. Y a medida que el punto lo vamos trayendo sobre la trayectoria de esa curva, acercándose cada vez más al primer punto, h se va a ir haciendo cada vez más pequeña. Y cuando h se hace cada vez más pequeña, significa que va tendiendo a ¿quién? Va tendiendo a un valor cero. Y la recta, de alguna manera, a medida que ese punto se va acercando, la recta secante deja de ser secante para convertirse en tangente. Cuando hablo de recta tangente, significa de que la recta tiene un punto en común, solamente un punto en común, con la gráfica de la ecuación. Y es lo que voy a mostrar acá. Entonces, la definición establece lo siguiente, que la recta tangente a una curva en un punto C y F de C es aquella recta que pasa por P y que tiene pendiente M. Fíjense que acá tenemos M como subíndice, la palabra en realidad dos siglas, T y G, que significa tangente. Entonces la pendiente de la recta tangente va a estar dada por esta definición que la voy a marcar acá como una parte importante de la definición.
límite para h que tiende a 0. ¿Por qué h tiende a 0? Porque recuerdan que cada vez que hacíamos más cerca esos puntos, lo tratamos de, a través de la gráfica, acercarlo cada vez más, h se hacía cada vez más pequeño. Y cuando h se hace cada vez más pequeño, tiende a un valor numérico, que va a tender a quién? A 0. Entonces, esa recta secante, que al principio era secante, que acá la estamos marcando azul, va teniendo distintas haces de rectas. Haces de rectas se llaman cuando todas las rectas concurren en un punto. En este caso hay varias rectas azules que se van acercando y se van convirtiendo cada vez más en una recta que acá está colocada de color rojo. Esta recta de color rojo es la recta tangente. ¿Por qué es tangente? Porque tiene este punto en común que lo estoy señalando acá con la gráfica de la función. Es decir, una recta secante se convierte en recta tangente cuando la recta secante deja de tener dos puntos en común y se convierte en un único punto. Entonces, la definición del concepto de límite para una recta tangente es que el límite para h, en este caso h, que es la distancia entre x y x más h, tiende a 0, va a ser igual a f de c más h menos f de c sobre h. Es decir, que la pendiente de la recta tangente es la posición límite de las sucesivas rectas secantes que pasan por quién? Por f de c. Esa es la interpretación geométrica de la derivada cuando se habla de la recta tangente. ¿Cuál es la interpretación geométrica de la derivada entonces? Que la derivada, valuada en un punto, me permite encontrar la pendiente de la recta tangente a una curva en ese determinado punto. Veamos para que quede un poquito más claro. Que está marcada con color rojo. A partir de esta curva que está marcada con color rojo, tengo una recta azul que es secante. Fíjense que la primera función, mi primer valor es x sub 0 y el segundo es x sub 0 más h, es decir, que acá se ha incrementado h, hay un valor h, y la función x sub 0 que le corresponde sobre el eje y sería ¿quién? F de x sub 0. Y el valor que le corresponde a x sub 0 más h sería ¿quién? Voy acá por la línea de trazo, f de x sub 0. Acá yo lo voy a marcar esta parte. Ahí tenemos lo que se conoce como incremento de I. Yo lo voy a poner acá. Incremento de I. Ahora buscamos el símbolo. Incremento de I. Entonces, lo que tenemos acá es el crecimiento de f de x sub 0 y f de x sub 0 más h. Dicho de otra forma, no es otra cosa que f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Que es lo que tenemos acá. Bien. Y luego también tenemos nuestro incremento de x, que lo voy a marcar por acá por abajo. Sería incremento de x igual a x sub 0 en este caso sería simplemente h.
Y lo que tenemos para señalar sería, entonces estamos marcando quién es el incremento de h y quién es el incremento de x, perdón, y quién es el incremento de y. ¿Sí? Esto es lo que aumenta la variable. En este caso h, y acá en este caso x sub 0 más h. Fíjense que hasta acá es una recta secante. Ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a ir marcando un valor más cercano, es decir, voy a tratar de acercar más x sub 0 más h, o voy a hacer más pequeño a h, y me voy a ir acercando cada vez más a x sub 0. Entonces van a ir viendo. Fíjense que ahora la recta tangente está más cercana, estos dos puntos son más cercanos, por lo tanto, la distancia que hay entre x sub 0 y x sub 0 más h es menor. También la distancia que hay entre f de x sub 0 y f de x sub 0 más h se va reflejando. Ahora, los puntos cada vez más cercanos. Fíjense que ahora la recta secante ya tiene dos puntos de intersección con la gráfica, pero esos dos puntos que están marcados con azul y verde ya están más próximos. Por lo tanto, h es más chico y la diferencia o el incremento de y también es más chico. Y ahora, casi coincidentes, fíjense que ahora la recta secante casi no se nota que es tan secante, sino que tiende a ser ¿quién? Una recta tangente. Y por supuesto la distancia entre x sub 0 y h es cada vez más pequeña, o la distancia o el valor de h es cada vez más pequeño, hasta llegar a que h sea igual a 0, o aproximadamente igual a 0. ¿Qué quiere decir entonces? Que la distancia que hay entre x sub 0 y x sub 0 más h, cuando h es igual a 0, son prácticamente la misma. Y la recta secante ya se ha convertido a través de diferentes posiciones por la cual pasó en recta tangente. Ahora es una recta tangente punto en común con la gráfica de esa función. Ese es el concepto de derivadas, o la interpretación geométrica de la derivada. Que cada vez que derive una función, lo que estoy obteniendo es la pendiente de la recta tangente. Esto significa entonces una observación que les voy a marcar. Observar que para un valor x igual a a del dominio de la función f de x, en el caso de existir una recta tangente a la gráfica de f en el punto a y f de a, podemos realizar una relación entre el punto a y el valor de este límite, denotado como f' de a. Es decir, las derivadas las vamos a denotar como f' de a. ¿Qué significa f'? Es f que tiene como superíndice una pequeña coma. Ahí estamos diciendo la función derivada en el punto A. De allí podemos definir la derivada de una función. ¿Cuál es la definición de derivada? La derivada de una función f con respecto a la variable x es la función cuyo valor en x, en el caso de existir, es igual. Fíjense que acá tenemos f', este símbolo que tenemos acá como superíndice significa f' de x, es igual al límite, ahí tenemos el concepto de límite, para h que tiende a 0, ¿de quién? De este cociente, de f de x más h menos f de x, en donde lo que tenemos en el numerador es el incremento de y. Y abajo h, que lo que tenemos en el denominador es el incremento de x. ¿Sí? Entonces, cuando el incremento se hace tan pequeño, tan imperceptible o tiende a 0, se produce el concepto de derivadas. Veamos un ejemplo. Allí ya tenemos el concepto de derivadas, ya hemos definido y ya hicimos la interpretación geométrica de derivada. Vamos a hacer un ejemplo. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva. No voy a hacer demasiados ejemplos porque por allí voy a aprovechar la clase presencial de mañana, pero a manera de introducción, que me interesaba justamente el concepto de derivadas, y bueno, y como un ejercicio de aplicación y un ejemplo como para que queden un poco más claro esta exposición teórica. Encuentre la ecuación de la recta tangente a una curva, en este caso es y igual a 3x al cuadrado, porque por allí parece
3x por 2, no, es 3x al cuadrado, es una parábola con la concavidad hacia arriba. ¿En qué punto? En el punto x igual a 2. Observen que el enunciado de este problema me pide encontrar la ecuación de la recta tangente. Y la ecuación de la recta tangente necesito calcular, primero que nada, la derivada. Y la derivada lo que me va a ofrecer el valor numérico va a ser la pendiente de la recta tangente. Es lo primero que debo realizar. Entonces, con esta definición, voy a colocar f' de 2, o sea, la derivada evaluada en el punto 2, va a ser igual al límite para h que tiende a 0, que es la definición que teníamos acá. Yo la voy a ver si la copio acá para que la tengamos a mano. Así. La voy a poner acá sobre el ejemplo. Entonces tenemos f' de 2, voy a reemplazar a x por 2, del límite para h que tiende a 0, puse el límite para h que tiende a 0, ¿de quién? Del numerador f de x, pero a x lo estamos reemplazando ¿por quién? Por 2. Por 2 más h menos f de x. Como x estamos reemplazando por 2, hemos reemplazado f de 2. Y abajo h. Bien, f de 2 más h significa que vamos a reemplazar a la función en donde está x, ¿por quién? Por 2 más h. Entonces, como tengo 3x al cuadrado, acá voy a colocar 3 y en vez de x, 2 más h. Pero elevado a quién? Al cuadrado. Bien, menos f de 2. F de 2 significa que a la función, en este caso y igual a 3x al cuadrado, la voy a reemplazar por 2. Entonces voy a reemplazar a x por 2 y me va a quedar 3 por 2 al cuadrado. Todo sobre h. Recuerden que esto es un límite para h que tiende a 0. Si observamos, acá arriba tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Tengo que levantar esa indeterminación. Entonces, este paréntesis que tengo acá, tengo un cuadrado. Entonces voy a desarrollar el cuadrado de un binomio. Tengo 3, que es el que va quedando de acá de la expresión anterior, y desarrollo el cuadrado de un binomio para este paréntesis. El cuadrado del primero, que sería 2 al cuadrado, 4. Más el doble producto del primero por el segundo, que sería 2 por 2, y por h, que sería 4h. Y más el cuadrado del segundo, que es h al cuadrado. Menos, y bueno, después tendría 3 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, por 3 son 12. Luego tendría que hacer distributiva con respecto a 3 para observar que me puede cancelar. 3 por 4, 12. Con este menos 12 se me cancelan y me quedan simplemente 3 por 4, 12h más 3h cuadrado, que es lo que tengo acá en este límite, en esta expresión. Sin embargo, acá en esta expresión todavía no he resuelto el límite. Me queda algo más. Me queda algo más. Voy a colocar límite para h tiende, en este caso, a 0. En las derivadas, h siempre tiende a 0. ¿De quién? Bueno, en el numerador que me va a quedar factoriado, que voy a poder, como tengo 3h al cuadrado más 12h, puedo sacar factor común h. Listo, para simplificar me va a quedar 3h más 12. Todo sobre h. Ahí está. Me queda listo para simplificar. Voy a aprovechar. Voy a simplificar el h que tengo acá. Simplifico esta h con esta h y me va a quedar simplemente límite para h que tiende a 0 de la función 3h más 12. Y ahí ya no hay indeterminación, es decir, que f' de 2 va a ser igual al límite para h que tiende a 0, 3h más 12. Cuando reemplace h por 0, me va a quedar 3 por 0 más 12, que es simplemente 12. Y 12 es la derivada de esa función en el punto x igual a 2. ¿Qué representa 12? Lo que les puse acá, la pendiente de la recta tangente a la curva f en el punto x igual a 2. Hasta acá solamente he encontrado la pendiente. Me queda encontrar la ecuación. Y la ecuación simplemente la voy a encontrar. ¿Con quién? Con esta fórmula que tenemos acá. I menos f de c igual a la pendiente de la recta tangente por x menos c.
Pero ¿cómo saco f de c? Primero que nada voy a tener que sacar f de 2 porque me pide calcular la pendiente de la recta tangente cuando x vale 2 para esta curva. Entonces voy a hacer f de 2. Es decir, voy a reemplazar a x por 2. Entonces cuando evalúo f en el punto x igual a 2, me queda f de 2 igual a 3 por 2 al cuadrado, 2 al cuadrado 4 por 3, 12. Acá en este caso, el valor que le corresponde a 2 es 12 y coincide con la pendiente de la recta tangente, pero es mera casualidad. No sucede en todos los casos. Entonces ya tengo el punto 2, 12, que viene a ser el punto f de c y c. Me quedaría solamente la pendiente, pero la pendiente también es 12. Entonces, siguiendo esta fórmula, me va a quedar i menos f de c, que es 12, entonces coloco i menos 12, igual a la pendiente de la recta tangente, que lo calculamos que es 12, por x menos c, en donde c es igual a 2. Y ya me queda la ecuación lista para empezar a hacer distributiva. Hago 12 por x, 12x, 12 por 2 son 24, menos 24. El 12 que está negativo lo llevamos positivo al segundo miembro y ya me queda 12x menos 24 más 12. Menos 24 más 12 es menos 12. Por lo tanto, la ecuación que encontramos acá es i igual a 12x menos 12, es la ecuación de la recta tangente a la curva dada, en este caso f igual a 3x al cuadrado, en el punto 2, 12. Y así hemos encontrado la ecuación de la recta tangente en un determinado punto utilizando el concepto de derivada. Esa es una de las aplicaciones geométricas de la derivada y una interpretación geométrica de la misma. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quiera preguntar? ¿Algo que no haya